Capítulo 7. El discurso de Thorne a los hombres de negocios tuvo lugar en el Hotel Mayfair. Hacia las 7 de la tarde, la sala de congresos del hotel estaba colmada. Thorne había dicho a sus ayudantes que deseaba se hiciera alguna publicidad del asunto, de modo que ellos enviaron una gacetilla a los periódicos de la tarde, y fue tanta la gente que acudió que muchos no pudieron entrar. Estuvieron no solo los invitados especiales, sino muchísimos periodistas e incluso un grupo de gentes de la calle a las que se le permitió escuchar la conferencia, de pie al extremo del salón. El Partido Comunista se interesaba por Thorne y en 2 ocasiones habían enviado representantes a molestarlo e interrumpirlo cuando el embajador habló al aire libre. Thorne esperaba que no se presentasen esa noche. Cuando se acercaba al escritorio de donde se pronunciaría su discurso, Thorne notó que entre un pequeño grupo de fotógrafos estaba agazapado aquel cuya cámara, él mismo, en persona, había roto frente a la embajada. El fotógrafo le sonrió, mostrándole en alto una nueva cámara. Thorne le revolvió la sonrisa y apreció el gesto conciliador. Luego esperó a que el público guardase silencio e inició su alocución. Habló de la estructura económica mundial y de la importancia del mercado común. En toda la sociedad, dijo, incluso las prehistóricas, el mercado era el territorio común, el igualador de la riqueza, el crisol de distintas culturas. Cuando uno necesita comprar y el otro necesita vender, se tienen los componentes básicos de la paz. Cuando uno necesita comprar y el otro se niega a vender, se ha dado el primer paso hacia la guerra. Habló de la comunidad de los hombres, de la necesidad de reconocer que somos hermanos y compartimos una tierra cuyos recursos fueron destinados a todos. Estamos todos juntos atrapados en la red de la vida y el tiempo, dijo, citando a Henry Beston. Somos todos prisioneros del esplendor y del dolor de la tierra. Era un discurso sugerente y el auditorio bebía cada palabra. Thorne se refirió a los problemas políticos y su relación con la economía, reconociendo los rostros de los árabes entre el público y dirigiéndose directamente hacia ellos. Podemos entender bien la relación entre los disturbios de la pobreza, dijo. Pero también debemos tener en cuenta que algunas civilizaciones han sido destruidas por causas derivadas del exceso de lujo. Thorne estaba muy enfervorizado con sus propias palabras. Desde su posición a la altura de los pies del orador, el fotógrafo Jennings enfocó su rostro y empezó a tomar fotos. Es una triste, pero verdad, irónica, continuó Thorne, que se remonta a los tiempos del rey Salomón en Egipto. El hecho de que aquellos nacidos en la riqueza y la posición... «Algo de eso debe saber usted», gritó una voz desde la parte posterior del salón. Thorne se detuvo, mirando hacia la oscuridad del auditorio con los ojos entrecerrados. La voz no se volvió a oír y Thorne continuó. «Que data de los tiempos de los faraones en Egipto», decía, «que encontramos que los que nacen en la riqueza y la posición...» «Cuéntenos cómo es eso», volvió a gritar la misma voz. Esta vez se percibió una actitud de fastidio en el auditorio. Thorne se esforzó por ver. Se trataba de un estudiante de barba, vestido con un blue jean probablemente de una facción comunista. «¿Qué sabe usted de la pobreza, Thorne?», se mofó. «Usted no tendrá necesidad jamás de trabajar un solo día de su vida». El público asistió para expresar su resentimiento hacia el joven. Algunos le insultaban, pero Thorne levantó las manos para pedir calma. «El joven tiene algo que decir. Oigámoslo». El joven se adelantó y Thorne esperó que continuara hablando. Lo dejaría vociferar hasta que se hartara. «Si le preocupara tanto compartir la riqueza, ¿por qué no comparte la suya?», gritó el muchacho. «¿Cuántos millones tiene? ¿Sabe cuánta gente se está muriendo de hambre? ¿Sabe lo que se podría hacer con el cambio que lleva en los bolsillos? Con lo que le paga su chofer podría alimentar a una familia de la India durante un mes. Con la hierba que hay en el prado de frente de su casa, podría alimentar a la mitad de la población de Bangladesh. Con el dinero que tira en las fiestas para su hijo, podría fundar una clínica en el extremo sur de Londres. Si es que se van a alentar a la gente a dar su riqueza, veamos un ejemplo. No esté ahí con su traje de $400 para decirnos qué es pobreza». El ataque era apasionado, obviamente. El muchacho se había lucido. Del público llegó el sonido de un débil aplauso y fue el turno de Thorne para contestar. «¿Ha terminado?», preguntó Thorne. «¿Cuánto dinero tiene usted, Thorne?», gritó el joven. «¿Tanto como Rockefeller?». «Ni me acerco».
Cuando Rockefeller fue nombrado vicepresidente, los periódicos mencionaron su renta como de poco más de 300 millones. ¿Sabe cuánto era el poco más? 33 millones, ni valía la pena contarlo. Ese era su dinero suelto, mientras la mitad de la población mundial moría de hambre. ¿No hay algo obsceno en eso? ¿Es que alguien necesita tanto dinero? Yo no soy el señor Rockefeller. Demonios si llega a serlo. ¿Me quiere dejar contestar, por favor? Un niño que sufre de hambre. Haga algo por solo un niño que sufre de hambre. Entonces empezaremos a creerle. Solo llegué con la mano, no con palabras. Con la mano, a un niño que sufre de hambre. Tal vez ya lo haya hecho, replicó Thorne en tono tranquilo. ¿Dónde está ese niño?, preguntó el muchacho. ¿Quién es el niño? ¿A quién ha salvado Thorne? ¿A quién está tratando de salvar? Algunos de nosotros tenemos responsabilidades más grandes que la de salvar a un niño que muere de hambre. Usted no podrá salvar al mundo, Thorne, hasta que se acerque ese primer niño que sufre de hambre. El público estaba ahora de parte del joven. La reacción a sus últimas palabras fue un fuerte aplauso inmediato. Estoy en desventaja con usted, dijo Thorne en tono sosegado. Usted está en la oscuridad, lanzándome invectivas. Que enciendan las luces, entonces, y gritaré más fuerte. El público se echó a reír, y las luces de la sala empezaron a encenderse. Los periodistas y los fotógrafos se incorporaron rápidamente, dirigiendo su atención a la parte posterior del auditorio. Jennings, el fotógrafo, se maldijo por no tener un teleobjetivo y enfocó a varias cabezas entre las que se encontraba el airado joven. En el estrado, Thorne estaba sereno, pero cuando las luces se encendieron por completo, su ánimo cambió repentinamente. Sus ojos no estaban puestos en el joven, sino en otra figura oculta entre las sombras a alguna distancia de aquel. Era la figura de un sacerdote de baja estatura, con un bonete apretado con fuerza en la mano. Era Brennan. Aunque Thorne no pudo ver sus rasgos, sabía que era él, y eso lo dejaba inmóvil. ¿Qué ocurre, Thorne?, le desafió el joven. ¿No tiene nada que decir? La energía de Thorne había desaparecido repentinamente. Una oleada de terror se abatía sobre él. Quedó tan mudo mientras miraba fijamente hacia las sombras, que desde su lugar, Jennings dirigió su cámara en el sentido que la atemorizada mirada de Thorne se dirigía, y tomó una serie de fotos. «Vamos, Thorne», insistió el joven. «Ahora que me puede ver, ¿qué tiene que decir?» «Creo», dijo Thorne con voz vacilante, «que sus palabras tienen sentido. Todos deberíamos compartir nuestra fortuna. Trataré de hacer más». El joven quedó desconcertado. Otro tanto ocurrió con el público. Alguien pidió que se apagaran las luces y Thorne volvió a situarse tras del escritorio. Tuvo que forzarse para poder recobrar el hilo y entonces volvió a mirar hacia la oscuridad. En un distante haz de luz vio las vestiduras de lo que le estaba persiguiendo. Esa noche, Jennings había vuelto tarde a su apartamento y había puesto las películas en el revelador. Como de costumbre, el embajador había conseguido impresionarlo e intrigarlo. Jennings podría detectar el miedo con tanta facilidad como una rata huele el queso, y era miedo lo que había visto a través del visor de su cámara. No era un miedo cuyo origen estuviese en otra parte, porque era evidente que Thorne había visto algo o alguien en la oscuridad del auditorio. La luz había sido escasa y el ángulo de la cámara amplio, pero Jennings había enfocado en la dirección de la mirada del embajador y esperaba descubrir algo cuando la película estuviera revelada. Mientras esperaba, se dio cuenta de que tenía hambre y abrió una bolsa de comestibles que había comprado cuando regresaba al hotel. Había elegido un pollito asado y una gran botella de gaseosa que colocó en la mesa ante sí para darse una fiesta. El pollo estaba entero, salvo la cabeza y las patas. Jennings lo ensartó en el cuello de la botella de la gaseosa, de modo que el pollo parecía sentado, y lo miraba, sin cabeza, a través de la mesa. Fue un error, porque entonces no quiso ya comerlo y se limitó a sacudir un poco las alitas asadas mientras emitía un cloqueo, como si el ave estuviese conversando con él. Abrió una lata de sardinas y comió, en silencio, frente a su mudo invitado. Al sacar las pruebas de los baños de ácido, lo que vio le produjo un gran júbilo y aulló de alegría. Encendió una luz potente y colocó la hoja bajo una lente de aumento. El fotógrafo fue revisando las fotos mientras se movía la cabeza con deleite.
Era una serie de fotos tomadas en la parte posterior de la sala. Si bien ni un solo rostro o cuerpo podía verse claramente en la oscuridad, allí estaba el apéndice en forma de jabalina, destacándose como una bocanada de humo gris. Era un hombre grueso que fumaba un cigarro. El apéndice podría ser realmente humo. Buscando entre sus negativos, separó los 3 que en cuestión los puso en una ampliadora, esperando unos condiosos 15 minutos hasta que las copias estuvieron listas. No era humo. El color y la textura eran diferentes, y también lo era la distancia con respecto a la cámara. De ser humo lo del cigarro, el hombre grueso habría debido de echar una gran cantidad para crear tal nube. Habría molestado a las personas que lo rodeaban, y éstas parecían completamente indiferentes al hombre que fumaba y miraba hacia el frente, tranquilas. El apéndice fantasmal parecía estar suspendido más allá del auditorio, tal vez contra la pared más apartada. Jennings colocó la ampliación bajo su lente de aumento y la estudió cuidadosamente. Debajo de la mancha vio el borde de las vestiduras sacerdotales. Levantó sus brazos y emitió un grito de guerra. Se trataba, otra vez, del pequeño sacerdote. Sin duda, de alguna manera tenía que ver con Thorn. ¡Qué buen descubrimiento!, fue lo único que gritó. Para celebrarlo, volvió a la mesa, donde arrancó las alas de su silencioso compañero y las devoró hasta los huesos. «Voy a encontrar ese tipejo», rió. «Lo voy a perseguir hasta que lo encuentre». A la mañana siguiente recortó una foto del sacerdote, la que le había tomado con el guardia de la marina, en las escaleras de la embajada. La llevó en un recorrido por varias iglesias y finalmente a las oficinas regionales de las parroquias de Londres. Pero nadie reconocía a un individuo que aparecía en la foto. Le aseguraban que de pertenecer al sacerdote del área lo habrían conocido. No era de la ciudad. La tarea se tornaba más difícil. Siguiendo un impulso, Jennings fue a Scotland Yard y consiguió acceder a los álbumes de fotos criminales, pero no tuvo ningún resultado y pensó que solo quedaba una cosa por hacer. La primera vez que lo había visto, el sacerdote salía de la embajada. Tal vez alguien allí lo conociera. Era difícil entrar en la embajada. Los agentes de seguridad controlaban las credenciales y las citas y no permitieron a Jennings transportarle a la entrada. «Quisiera ver al embajador», replicó Jennings. «Él me dijo que me indemnizaría por una cámara». Llamaron al piso superior y, para sorpresa de Jennings, le indicaron que se acercara a un teléfono del corredor, al que lo llamarían desde el despacho del embajador. Jennings hizo lo que se le dijo y un instante después estaba hablando con la secretaria de Thorn, que quería saber cuál era la suma y a qué dirección se debía enviar el cheque. «Querría explicárselo personalmente», dijo Jennings, «para mostrarle dónde va a parar su dinero». Ella respondió que eso sería imposible, porque el embajador estaba en una reunión. Entonces Jennings decidió jugárselo todo a una carta. «Para decir la verdad, pensé que él podría ayudarme en un problema personal. Tal vez usted pueda hacerlo. Estoy buscando a un sacerdote. Es un pariente. Sé que he realizado algunos trámites en la embajada y pensé que tal vez alguien de aquí lo habría visto y podría ayudarme». Era una extraña petición y la secretaria se mostró reacia a contestar. «Es un tipo muy bajito», agregó Jennings. «¿Es italiano?», preguntó la secretaria. «Sí, pasó algún tiempo en Italia», replicó Jennings, inventado para ver si conseguía algún resultado. «¿Su nombre sería Brennan?», preguntó la mujer. «Bien, en realidad no estoy seguro. Vea, en verdad estoy tratando de encontrar a un pariente perdido. El hermano de mi madre se separó de ella cuando eran niños y cambió su apellido. Mi madre está moribunda y desea encontrarlo. No sabemos cuál es ahora su apellido, solo tenemos una vaga descripción suya. Sabemos que es pequeño como mi madre y también que se hizo sacerdote. Un amigo mío vio a un sacerdote que salía de la embajada hace como una semana y dijo que se parecía a mi madre». «¿Estuvo un sacerdote aquí?», dijo la secretaria. «Dijo que venía de Roma y creo que su nombre era Brennan». «¿Sabe dónde vive?». «No». «¿Tuvo algo que ver con el embajador?». «Creo que sí». «Tal vez el embajador sepa dónde vive». «No sé, no creo». «¿Sería posible preguntarle?». «Supongo que sí». «¿Cuándo puede ser?». «No sé, más tarde». «Mi madre está muy enferma, señorita. Se halla ahora en el hospital y me temo que le quede poco tiempo».
En el despacho de Thorne sonó el intercomunicador. La voz de la secretaria le preguntaba si sabía cómo ponerse en contacto con el sacerdote que había estado ahí al verlo hace 2 semanas. Thorne interrumpió el trabajo sintiendo que su sangre se helaba. ¿Quién pregunta? Un hombre que dice que usted le rompió una cámara. El sacerdote es un pariente suyo, o cree que lo es. Después de un momento de pausa, Thorne dijo: ¿Quiere pedirle que suba, por favor? Jennings no tuvo problemas para encontrar el despacho del embajador. Del estilo moderno, estaba manifiestamente en la oficina del hombre que tenía su cargo en la embajada. Se encontraba en el extremo de un largo corredor adornado con los retratos de todos los embajadores norteamericanos en Londres. Mientras Jennings pasaba ante los retratos, le llamó la atención el hecho de que John Quincy Adams y James Monroe habían ocupado ese cargo antes de convertirse en presidentes de la nación. Tal vez era un buen trampolín. Tal vez Thorne estuviera destinado también a la grandeza. Adelante, le sonrió Thorne. Tome asiento. Lamento molestarlo así. No, nada de eso. El embajador le indicó con un gesto que se acercara. El fotógrafo entró y tomó una silla. En todos sus años de persecuciones, era la primera vez que lograba un contacto personal con su presa. Le resultó fácil acceder, pero ahora que se sentía turbado, con el corazón que marchaba al galope y las rodillas poco firmes, había recordado sentirse así la primera vez que reveló una foto. La excitación era tan grande que resultaba casi de naturaleza sexual. Tenía ganas de disculparme por esa cámara, dijo Thorne. Era vieja de todos modos. Deseo indemnizarlo. No. Me gustaría compensarle la pérdida. Jennings se cogió de hombros y aceptó con un movimiento de cabeza. ¿Por qué no me dice simplemente cuál es la mejor clase de cámara? Así puedo ordenarle a alguien que se la compre. Bueno, es muy generoso. Dígame simplemente cuál es la mejor. Es una cámara alemana, Pentaflex 300. Perfecto. Dígale a mi secretaria dónde podemos encontrarle a usted. Jennings volvió a afirmar con la cabeza y los 2 hombres se miraron en silencio. Thorne lo estaba estudiando, midiendo. Consideraba todo, desde los calcetines, que no eran idénticos, hasta las hilaches que colgaban del cuello de la chaqueta. A Jennings le gustaba ese tipo de examen. Sabía que su apariencia desconcertaba a la gente. De manera perversa, eso le daba cierta ventaja. Le he visto por ahí, dijo Thorne. Trato de estar en todas partes. Usted es muy inteligente. Gracias. Thorne salió de detrás de su escritorio y se acercó a un armario donde tomó una botella de coñac. Jennings lo observó servir los vasos y aceptó uno. Me pareció que manejó muy bien la situación con esa muchacha la otra noche, dijo Jennings. Sí. No estoy seguro. Estaban tratando de hacer tiempo, y los dos lo sabían, esperando a ambos que el otro fuera al grano. Estuve de acuerdo con él, agregó Thorne. Muy pronto la prensa me llamará comunista. Oh, usted conoce a la prensa. Sí. Hay que ganarse la vida. Exacto. Bebieron los dos del coñac, y Thorne se acercó a las ventanas mirando hacia afuera. ¿Está buscando a un pariente? Sí, señor. ¿Es un sacerdote de nombre Brennan? Es un sacerdote, pero no estoy seguro de su nombre. Es el hermano de mi madre. Se separaron cuando eran niños. Thorne miró a Jennings y este notó la decepción del embajador. De modo que usted en realidad no lo conoce, dijo el embajador. No, señor. Estoy tratando de encontrarlo. Thorne frunció el entrecejo y se sentó pesadamente en su silla. Si me permite preguntarle, dijo Jennings. Tal vez si supiera que necesitaba de usted cuando vino a verlo. Tenía que ver con un hospital. Deseaba una donación. ¿Qué hospital? En Roma, no estoy seguro. ¿Le dejó su dirección? No, en realidad me preocupa un poco. Le prometí enviar un cheque y no sé a qué dirección.
Jennings asintió con la cabeza. Supongo que tenemos el mismo problema, entonces. Supongo que sí, respondió Thorne. Él solo vino y se fue, ¿verdad? Sí. ¿Y no lo ha vuelto a ver? La mandíbula de Thorne se puso tensa y Jennings lo notó. Se dio cuenta de que el embajador estaba ocultando algo. Nunca más. Pensé que tal vez pudo haber asistido a una de sus conferencias. Sus ojos se enfrentaron por un momento y Thorne sintió que el fotógrafo estaba jugando con él. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Thorne. Jennings. Haber Jennings. Señor Jennings. Haber. Thorne estudió el rostro del hombre y luego desvió la mirada volviendo a mirar por la ventana. Señor. Tengo gran interés en encontrar a ese hombre, el sacerdote que estuvo aquí. Me temo que fui grosero con él y me gustaría que no se quedara con esa idea de mí. ¿Grosero en qué sentido? Lo eché bastante rudo. En realidad no escuché lo que quería decirme. Estoy seguro de que estará acostumbrado a eso cuando se va a molestar a la gente para pedirle donaciones. Me gustaría encontrarlo. Es importante para mí. Por el aspecto del rostro de Thorne, sin duda lo era. Jennings sabía que se había tropezado con algo, aunque no sabía qué era. Todo lo que podía hacer era seguir en el juego. Si lo localizo, se lo haré saber, dijo. ¿Me hará el favor? Por supuesto. Thorne movió la cabeza, dando por terminada la entrevista, y Jennings se incorporó, acercándose a Thorne para estrecharle la mano. Se le ve muy preocupado, señor embajador. Espero que el mundo no esté a punto de estallar. Oh, no, replicó Thorne con una sonrisa. Soy un admirador suyo, por eso lo sigo por todas partes. Gracias. Jennings se dirigió hacia la puerta, pero Thorne lo detuvo. Señor Jennings. ¿Señor? Quiero entender bien. ¿Usted nunca ha visto realmente al sacerdote? No. ¿Cómo hizo esa observación de que estaba en una de mis conferencias? Pensé que tal vez... No. Bien, no importa. Hubo un silencio incómodo y luego Jennings reinició su marcha hacia la puerta. ¿Existe la posibilidad de que le tome algunas fotos? Quiero decir, en su casa, con su familia. Este no es un buen momento. Tal vez llame dentro de unas semanas. Hágalo. Tendrá noticias mías. Se marchó y Thorne se quedó mirándolo mientras se alejaba. Obviamente el hombre sabía algo que no quería divulgar, pero ¿qué podría saber acerca del sacerdote? Era pura coincidencia que un hombre con el que tenía contacto muy esporádico estuviera buscando al sacerdote que lo seguía y rondaba. Thorne lo pensó, pero no pudo encontrar ninguna relación. Como en muchos otros sucesos recientes de su vida, parecía pura coincidencia, pero en cierto modo era algo más. Capítulo 8. Para Edgar Brennan, la vida en la tierra pudo haber sido peor que la del purgatorio. Por esa razón, él, como muchos otros, se había unido a los brujos de Roma. Había nacido en Irlanda, hijo de un pescador que murió cerca de las costas de Terranova mientras pescaba bacalao. El recuerdo de su niñez era el olor del pescado, que rodeaba como la costa una enfermedad a su madre. En efecto, ella había muerto de una infección que contrajo por comer pescado crudo, cuando su debilidad ya no le permitía procurarse leña. Huérfano a los 8 años, Brennan fue llevado a un monasterio. Allí, golpeado por los monjes hasta que confesó sus pecados, fue salvado. Cuando tenía 10 años lo habían consagrado a Cristo, pero en ese momento su espalda estaba marcada ya por el acto de penitencia que fue necesario para el Señor finalmente entrar en su existencia. Con el temor de Dios literalmente infundido en él a golpes, dedicó su vida a la iglesia. Permaneció 8 años en el seminario donde estudió la Biblia noche y día. Leía acerca del amor y de la ira de Dios, y a los 25 años se dedicó a recorrer el mundo para salvar almas de los fuegos del infierno.
Se convirtió en un misionero y fue el primero en España y luego en Marruecos, predicando la palabra del Señor. De Marruecos se trasladó al extremo sudeste de África, donde había paganos que convertir, y los convirtió de la misma manera como lo habían convertido a él. Les pegaba, tal como le habían pegado, y llegó a darse cuenta de que en el calor del éxtasis religioso, el dolor que infligía le procuraba placer. Entre los jóvenes africanos convertidos, uno llegó a venerarlo, y ambos compartieron el placer carnal, violando las leyes primitivas del hombre y de Dios. El nombre del muchacho era Tobu y pertenecía a la tribu Kikuyu. Cuando Brennan y él fueron sorprendidos juntos, el joven fue mutilado ceremonialmente. Le abrieron el escroto y lo seleccionaron los testículos, obligándole a comérselos en presencia de sus hermanos guerreros. Brennan logró escapar de milagro y en Somalia tuvo noticias de que los Kikuyu habían capturado a un fraile franciscano y lo habían desollado vivo en su lugar. Y después de desollarlo, lo obligaron a caminar hasta que cayó muerto. Brennan huyó de Djibouti, luego a Aden y finalmente a Yakarta, sintiéndose sobre sí la ira de Dios en cuantos lugares estaba. La muerte lo perseguía castigando a los que lo rodeaban y Brennan temió que en cualquier momento él sería el próximo. Sabía muy bien por los textos bíblicos que la ira de Dios era encarnecida y se movió rápidamente buscando protección contra lo que sabía que inexorablemente le llegaría. En Nairobi conoció al encantador padre Spileto y le confesó sus pecados. Spileto prometió protegerlo y lo llevó a Roma, y en Roma lo adoctrinaron en el dogma del infierno. Los satanistas poseían un santuario donde el juicio de Dios no existía. Vivían para el placer del cuerpo, y Brennan compartió el suyo con otros que practicaban ese placer. Formaban una comunidad de proscritos, que juntos podían ignorar al resto de los humanos. Se adoraba al demonio mediante la profanación de Dios. La secta estaba compuesta principalmente por miembros de la clase obrera, pero unos cuantos eran profesionales de alta posición. En apariencia todos llevaban vidas respetables. Esa era su arma más valiosa para utilizarla contra los que adoraban a Dios. Era misión de ellos crear temores y tumultos y excitar al hombre contra sus hermanos hasta que llegara el tiempo de Satán. Pequeños grupos llamados fuerzas de trabajo se dedicaban a provocar el caos siempre que les era posible. La secta de Roma era la responsable de buena parte de los disturbios que se producían en Irlanda, donde empleaban el sabotaje para entrenar a los católicos y protestantes y aventar a los fuegos de la guerra religiosa. Dos monjas irlandesas conocidas dentro de la secta como Barlock y Balaam habían orquestado los estallidos de las bombas en Irlanda. La conocida como Balaam había muerto por su propia mano. Su cuerpo fue encontrado entre las ruinas causadas por la explosión de un supermercado y sus restos fueron devueltos a Italia, donde recibieron sepultura en el sagrado suelo de Cerveretri, el antiguo cementerio etrusco, conocido en la actualidad como el Cimitero de San Angelo, en las afueras de Roma. Por su devoción a Satán, Balaam recibió el honor de ser sepultada debajo del altar de Techulca, el dios demonio etrusco. Los miembros de las sectas de varias religiones asistieron al funeral. El número es el 5000. Brennan se sintió impresionado por la ceremonia y a partir de entonces inició su actividad política en la secta, tratando de promoverse y de demostrarle a Spileto que era digno de confianza. La primera demostración de la confianza que merecía se produjo en 1968, cuando con otro sacerdote, Brennan fue enviado por Spileto al sudeste de Asia. En Camboya, estaba en manos de los comunistas, organizó un reducido cuerpo de mercenarios con los que hostilizó el frente de Vietnam del Sur, donde se había acordado un cese del fuego. El norte culpó de ello al sur y el sur al norte. Pocos días después de la operación de Brennan se acababa la paz tal duramente conquistada. La secta creía que ello facilitaría la expansión total del comunismo en el sudeste asiático, Camboya, Laos y Vietnam, además de Tailandia y Filipinas. Se esperaba que en unos pocos años la sola mención de la palabra Dios se consideraba una herejía en todo el hemisferio sudeste. En la secta se hicieron grandes celebraciones y a su regreso Brennan se había convertido en un líder de su culto. Los fuegos de la rebelión estaban atizándose en África y teniendo en cuenta su conocimiento de ese continente, Spileto envió a Brennan a colaborar en la revolución, que finalmente llevó al poder a Idi Amin, el insano déspota africano. Si bien Amin no confiaba en Brennan por tratarse de un blanco,
El sacerdote estuvo durante más de un año intrigado con éxito para que Amin se impusiera políticamente en la organización de la Unidad Africana. En buena medida por los logros de Brennan, la secta de Roma llegó a ser considerada por los satanistas de todo el mundo como el centro de la dirección política y el poder espiritual. El dinero empezó a llegarle de todas partes, acrecentando su poderío. La misma Roma era un foco de energía, la sede del catolicismo y del comunismo occidental, el núcleo del satanismo del mundo. En la atmósfera parecía estallar el poder de la secta, y en esa época, en el apogeo del poder satánico y de la agitación mundial, aparecieron los símbolos bíblicos que ayudaban el momento en el que la historia de la Tierra cambiaría, repentina e irrevocablemente. Por tercera vez desde la formación del planeta, el maligno entregaría su progenie confiando su crianza, hasta la madurez, a sus discípulos de la Tierra. Se había ya intentado 2 veces sin éxito. Los perros guardianes de Cristo descubrieron a la bestia y la mataron antes de que alcanzara el poder. Esta vez no se debería fracasar. El concepto era acertado, el plan estaba trazado a la perfección. No sorprendió a Spileto que eligieran a Brennan como uno de los 3 que debería llevar a cabo el trascendente plan. El pequeño y estudioso sacerdote era leal y eficiente, cumplía las órdenes sin la menor duda o remordimiento. Por esa razón su misión sería la más cruel, el asesinato del inocente, que en necesidad debía morir. A Spileto le correspondía elegir a la familia sustituta y realizar el cambio del niño. La hermana María Teresa, que era como se llamaba ahora Balok, vigilaría la fecundación y ayudaría en el nacimiento. Brennan supervisaría la espantosa tarea ulterior, asegurando que la evidencia desapareciera y fuese sepultada en tierra sagrada. Brennan entró con ansiedad en el pacto porque vio claramente que su vida pasaría a la historia, sería recordado y reverenciado. Él, antaño un huérfano rechazado, y ahora uno de los elegidos, tenía la posibilidad de entrar en una alianza con el demonio mismo. Pero en los días que precedieron al acontecimiento, algo comenzó a ocurrirle a Brennan. Sus fuerzas empezaron a flaquear, las cicatrices de su espalda volvieron a dolerle, y el sufrimiento se tornaba más intenso cada noche. Mientras yacía despierto en la cama intentando desesperadamente dormir, durante 5 noches se agitó febrilmente combatiendo perturbadoras ilusiones que atravesaban su mente. Luego tomó porciones de hierbas que le hacían dormir, pero no consiguieron aquietar las pesadillas que lo acosaban. Tenía visiones de Tobu, el muchacho africano que le imploraba ayuda. Vio la forma sin piel de un hombre, con las cuencas de los ojos abiertas sobre ligamentos y músculos desnudos, y una boca sin labios que lloraba pidiendo piedad. Brennan se veía a sí mismo como un niño esperando en la costa el regreso de su madre. Luego veía a su madre en su lecho de muerte pidiendo perdón por morir, por dejarlo tan pequeño y abandonado a su destino. Esa noche despertó gritando como si su propia madre pidiendo que lo perdonaran. Cuando volvió a entrar en el sueño, a su lado apareció la figura de Cristo, asegurándole que sería perdonado. Cristo se veía en toda su belleza juvenil, con su delgado cuerpo lleno aún de cicatrices. Se arrodilló junto a Brennan y le dijo que todavía podía ser bien recibido en el reino del cielo. Todo lo que debía hacer era arrepentirse. Las pesadillas habían conmovido a Brennan. Spileto percibió la tensión y lo llamó para pedirle explicaciones de su estado, pero Brennan estaba demasiado implicado ya y sabía que su vida corría peligro si dejaba entrever alguna duda. Por eso aseguró a Spileto que seguiría ansioso de hacer lo que fuera necesario. Era el dolor de su espalda lo que le molestaba, dijo, y Spileto le ofreció un frasco con pastillas que lo aliviarían. Desde entonces, hasta que llegó el momento, Brennan descansaba en un estado de tranquilidad producido por la droga, y las inquietantes visiones de Cristo no volvieron a perseguirlo. La noche del 6 de junio, el 6º mes del 6º día, a la hora 6ª, ocurrieron cosas que acompañarían a Brennan hasta el final de sus días. En medio del parto, la madre transitoria había empezado a aullar. La hermana Teresa la silenció con éter cuando su monstruosa progenie emergió del vientre. Brennan completó la tarea de la hermana con la piedra que Spileto le había dado. Destrozó la cabeza del animal hasta convertirlo en papilla, lo que le sirvió de ensayo para lo que habría de hacerle al niño humano. Pero cuando le trajeron a la criatura humana recién nacida, Brennan dudó,
porque se trataba de un niño de belleza poco común. Miró fijamente a los dos niños que estaban uno junto al otro, uno cubierto de sangre y lleno de pelo, el otro blanco, suave y hermoso, con sus ojos vueltos hacia arriba en una mirada de absoluta confianza. Brennan sabía lo que había que hacer, y lo hizo, pero no bien. Hubo que hacerlo de nuevo y el sacerdote sollozaba mientras abría la caja para volver a golpear al hijo de Thorn. Por un instante tuvo el impulso de aferrar al niño entre sus brazos y salir corriendo en busca de un lugar seguro, pero vio que el niño ya estaba herido, irreparablemente mutilado, y la piedra volvió a golpear con fuerza. Repetidamente hasta que no hubo ningún sonido y aquel cuerpo quedó inmóvil. En la oscuridad de esa noche nadie vio las lágrimas que corrieron por el rostro de Brennan. En realidad, a partir de esa noche nadie de la secta volvió a verlo nunca. Huyó de Roma a la mañana siguiente y volvió en la oscuridad durante 4 años. Fue a Bélgica, donde trabajó entre los pobres y consiguió emplearse en una clínica, donde tuvo acceso a las drogas que necesitaba no solo para mitigar el dolor de su espalda, sino para combatir los recuerdos de lo que había hecho, que lo acosaban constantemente. Vivía solo, sin hablar con nadie, y poco a poco fue enfermando. Cuando finalmente ingresó en un hospital, muy pronto se confirmó el diagnóstico. El dolor de su espalda le causaba un tumor maligno, imposible de operar por su posición en la espina dorsal. Brennan sabía ahora que iba a morir, y eso era lo que le inducía a buscar el perdón del Señor. Cristo era misericordioso. Cristo lo perdonaría, y Brennan se mostraría digno de su perdón, intentando reparar lo que había hecho. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y viajó a Israel, llevando consigo 5 ampollas de morfina para paliar el dolor de su espalda. Buscaba un hombre llamado Bugenhagen, un hombre vinculado con el Satán casi desde comienzos del tiempo. Fue un Bugenhagen quien en el año 1902 descubrió la primera progenie de Satán e ideó un método para matarla. Fue también un Bugenhagen en 1710 quien encontró la segunda y la combatió impidiéndole la obtención de todo poder terrenal. Eran unos fanáticos religiosos, los perros guardianes de Cristo, que tenían como misión impedir al maligno caminar por la superficie de la tierra. Brennan necesitó 7 meses para encontrar al último descendiente de los Bugenhagen, porque vivían en la oscuridad, ocultos en una fortaleza bajo la superficie de la tierra. Allí, como Brennan, esperaban la muerte, atormentados por los achaques de la edad y el dolor de haber fracasado. Como muchos otros, había comprendido que el momento había llegado, pero no consiguió impedir que el hijo de Satán se presentara en la tierra. Brennan pasó 6 horas con el anciano narrándole la historia y su intervención en el nacimiento. Bugenhagen escuchaba con desesperación, mientras el sacerdote le rogaba que interviniera, porque él no podía hacerlo. Estaba recluido en su fortaleza y no se atrevía a salir al exterior. Alguien que tuviera acceso directo al niño debería ser llevado ante él. Temiendo el tiempo que le quedaba era muy corto, Brennan fue a Londres para encontrarse con Thorn y convencerlo de lo que se debía de hacer. Rogaba que Dios le estuviera observando, porque temía que Satán estuviera haciendo otro tanto. Mas no ignoraba los manejos del demonio y tomó todas las precauciones para conservar la vida y el aliento hasta que pudiera encontrar a Thorn y contarle la historia. Si lograba eso, sabía que sería absuelto de sus pecados y admitió en el reino del cielo. Alquiló un apartamento en el Soho y lo convirtió en una fortaleza tan segura como una iglesia. Su armamento fueron las escrituras. Cubrió cada centímetro de las paredes e incluso de las ventanas con páginas arrancadas de la Biblia, y necesitó 70 ejemplares para completar el trabajo. Colgó cruces en todas partes, en todos los ángulos. Brennan no salía nunca, a menos que su crucifijo, recubierto con partículas de espejo, pudiera reflejar la luz del sol cuando prendía de su cuello. Pero advertía que su objetivo era difícil de alcanzar, y entre tanto el dolor de su espalda lo iba consumiendo. El único encuentro con Thorn en la oficina de este fue un fracaso. Había atemorizado al embajador y fue despedido rápidamente. Ahora lo seguía a todas partes y su desesperación crecía. Un día, Brennan estaba parado observando al embajador desde el otro lado del acorralamiento de su protección, mientras Thorn y un grupo de dignatarios inauguraban un emplazamiento para viviendas en una zona pobre de Chelsea. «Estoy orgulloso de inaugurar este proyecto», gritaba Thorn al centenar de personas congregadas, «ya que representa la voluntad de la comunidad, de mejorar la calidad de vida.
y después de estas palabras hundió una pala en la tierra. Una pequeña banda de músicos arrancó con una polca mientras Thorn y el grupo de dignatarios se acercaron a la cadena que servía de protección para estrechar las manos entre las personas que estaban al otro lado y que se esforzaban por tener ese honor. Thorn era un hábil político, un hombre que gustaba de la adulación. Mientras caminaba a lo largo de la cadena, hizo lo posible por estrechar cada una de las manos ansiosas, que incluso se inclinó para recibir un beso una vez. Pero de pronto se sobresaltó. Una mano lo alcanzó con repentina violencia y lo aferró con fuerza de la pechera de la camisa, trayéndolo hacia sí. «Mañana», jadeó Brennan ante los ojos atemorizados del embajador. «A la 1 en punto, en New Gardens». «¡Suélteme!», exigió Thorn con un hilo de voz. «5 minutos. No volverá a verme». «Suélteme». «Su esposa está en peligro. Morirá, a menos que usted acuda mañana». Mientras Thorn se incorporaba, el sacerdote se marchó rápidamente. El embajador quedó aturdido mientras rostros extraños, mientras las cámaras fotográficas tomaban su imagen. Thorn había estado planteándose qué debía hacer con el sacerdote. Podía simplemente enviar en su lugar a la policía, que llevaría a Brennan a la cárcel, pero el cargo sería la persecución, y Thorn, como que el errante, debería comparecer. Se interrogaría en el sacerdote y el asunto cobraría carácter público. Los periódicos se congratularían y explotarían los desvaríos de un loco. Thorn no podía permitírselo, ni ahora ni nunca. No había manera de saber lo que el sacerdote tenía que decirle. Su obsesión era el nacimiento del niño. Resultaba una lamentable coincidencia el hecho de que se tratase de un asunto en el que Thorn tenía algo que ocultar. Como alternativa a la policía, tal vez Thorn podría enviar un emisario para que entregara un acuerdo con él y el sacerdote para conminarlo a desaparecer, pero eso también implicaba la participación de otra persona. Pensó en Jennings, el fotógrafo, y estuvo a punto de llamarlo para decirle que había encontrado al hombre que Jennings estaba buscando, pero tampoco esto serviría. Nada podría ser más peligroso que implicar en el asunto a un hombre de la prensa. Sin embargo, necesitaba encontrar a alguien a quien recurrir, alguien con quien pudiera compartir el asunto, porque en verdad se sentía asustado. Le inquietaba lo que el sacerdote podía decirle. Thorn condujo su automóvil esa mañana, explicándole a Horton que deseaba estar un rato a solas. Estuvo dando vueltas toda la mañana y evitó la embajada, por temor a que le preguntaran dónde almorzaría. Se le ocurrió que simplemente podía ignorar la petición del sacerdote y que su desaire terminaría por hacerle perder interés en el asunto y desaparecer. Pero eso tampoco lo satisfacía, porque Thorn mismo deseaba el encuentro. Necesitaba encarar al hombre y escuchar todo lo que tuviera que decirle. Había dicho que Catherine estaba en peligro, que moriría a menos que él acudiera a la cita. No era posible que Catherine estuviera en peligro, pero le dolía a Thorn que también ella hubiese convertido en un punto focal de la mente de aquel loco. Thorn llegó a las 12:30, estacionó al borde de la calle y esperó tenso en su coche. El tiempo pasó con lentitud mientras escuchaba las noticias. Se dio una lista de países en los que habían producido disturbios: España, Laos, Irlanda, Angola, Zaire, Israel, Tailandia. Se podía cerrar los ojos, poner un dedo en el mapa y tener la seguridad de hallarse a algunos centímetros, a lo sumo, de una zona efervescente. Parecía que cuanto más largo se hacía el tiempo del hombre sobre la Tierra, menores eran las perspectivas de evitarla. Las bombas superdestructoras eran una realidad y el día menos pensado podrían estallar. El plutonio, subproducto de la energía nuclear, estaba ahora al alcance de todos, y con él incluso los países más pequeños podrían armarse para la guerra atómica. Algunos se inclinaban por la destrucción suicida. No perderían nada si su atrocidad eliminaban al resto del mundo. Thor pensó en el desierto del Sinaí, la tierra prometida. Se preguntaba si Dios sabía cuando se la prometió a Abraham que era allí donde estallaría la bomba apocalíptica. Miró el reloj del cuadro de manos de su automóvil. Era la 1 en punto. Reunió sus fuerzas y entró lentamente en el parque. Se había puesto un impermeable y gafas de sol oscuras para que no lo reconocieran, pero esos mismos detalles aumentaban su ansiedad. Mientras buscaba la figura del sacerdote, lo divisó y sintió que su sangre se helaba. Debió combatir el impulso de no seguir avanzando. Brennan estaba solo en un banco, de espaldas a él. Thorn había podido fácilmente marcharse sin que lo viera,
pero decidió dar una vuelta para acercarse de frente al sacerdote. Brennan se sobresaltó ante la súbita aparición de Thorn. Su rostro estaba tenso y bañado en sudor, como si sufriera un dolor insoportable. Por un largo momento se miraron en silencio. «Debí haber venido con la policía», dijo Thorn. «Ella no podrá ayudarle». «Adelante, diga lo que tenga que decir». Los ojos de Brennan se agitaron y sus manos empezaron a temblar. Era evidente que estaba realizando un gran esfuerzo para combatir un dolor. «Cuando los judíos regresen a Sion», murmuró. «¿Qué?» «Cuando los judíos regresen a Sion y un cometa ocupa el cielo y surja el Sacro Imperio Romano, entonces usted y yo debemos morir». El corazón de Thorn dio un brinco. El hombre estaba loco. Estaba recitando un versículo con el rostro tenso y como en trance, y la voz elevada en estridente intensidad. «Del mar eterno él se levantará, creando ejércitos en cada orilla, volviendo al hombre contra su hermano hasta que el hombre ya no exista». Thorn lo miró mientras el sacerdote temblaba, esforzándose por hacerse oír. «El Apocalipsis lo predijo todo», consiguió articular. «No he venido a oír un sermón religioso». «Mediante una personalidad humana que esté bajo su total dominio, Satán lanzará su ofensiva más formidable y final. El libro de Daniel, de Lucas». «Usted dijo que mi esposa estaba en peligro». «Vaya al pueblo de Megiddo», rogó Brennan, «en la antigua ciudad de Jezreel. Ve allí al anciano Bugenhagen. Solo él puede describir de qué manera el niño debe morir». «¿Cómo?» «Aquel que no sea salvado por el cordero será destrozado por la bestia». «¡Basta!». Brennan quedó en silencio con el cuerpo encorvado, mientras con una mano temblorosa trataba de enjuagar el sudor que bañaba sus cejas. «He venido», dijo Thorn en tono sereno, «porque usted dijo que mi esposa estaba en peligro». «Tuve una visión, señor Thorn». «Usted dijo que mi esposa...» «Ella está encinta». Thorn quedó silencioso, sorprendido. «Usted se equivoca». «Sí, está encinta». «No lo está». «Él no permitirá que el niño nazca. Lo matará mientras se forma en el vientre». El sacerdote se quejó, atacado otra vez por un dolor violento. «¿De qué está hablando?», le preguntó Thorn con tono airado. «De su hijo, señor Thorn, del hijo de Satán. Él matará al niño que aún no ha nacido y luego matará a su esposa. Y cuando esté seguro de heredar todo lo que es suyo, entonces lo matará a usted». «¡Basta!». «Y con su fortuna y su poder establecerá su falso reino aquí en la tierra para recibir las órdenes directamente de Satán». «Usted está loco», dijo Thorn. «Él debe morir, señor Thorn». El sacerdote sollozó y una lágrima se deslizó de sus ojos. Thorn lo miró incapaz de moverse. «Por favor, señor Thorn», imploró el sacerdote. «Usted me pidió 5 minutos». «Vaya al pueblo de Megiddo», suplicó Brennan. «Ve a Bugenhagen antes de que sea demasiado tarde». Thorn sacudió la cabeza y apuntó un dedo tembloroso hacia el sacerdote. «Lo he escuchado. Ahora», advirtió, «quiero que usted me escuche a mí. Si alguna vez vuelvo a verlo, lo haré arrestar». Thorn empezó a alejarse, mientras Brennan lo llamaba, con los ojos llenos de lágrimas. «Me verá en el infierno, señor Thorn. Allí compartiremos nuestra sentencia». Un momento después, Thorn había desaparecido ya. Brennan quedó solo con la cabeza entre las manos. Permaneció allí varios minutos tratando de contener las lágrimas, pero fue imposible. Todo había terminado con su fracaso. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. El parque estaba vacío y tranquilo ahora, pero esta calma le parecía un tanto ominosa. Brennan sintió que se encontraba en un vacío mientras el aire contenía su aliento. Luego empezó a oír apenas el sonido. Parecía lejano al principio,
casi pura imaginación, pero gradualmente fue creciendo en intensidad hasta que llenó la atmósfera que rodeaba al sacerdote. Era el sonido del Om. A medida que iba aumentando su intensidad, Brennan aferró su crucifijo y su respiración se tornó anhelante. Mientras miraba con temor a su alrededor, el cielo estaba oscureciendo y empezó a levantarse una brisa que fue acentuándose rápidamente, hasta que las ramas de los árboles fueron sacudidas con violencia. Aferrando su cruz con ambas manos, Brennan empezó a caminar buscando la seguridad de la calle, pero allí el viento pareció precipitarse sobre él. Papeles y residuos se arremolinaban a sus pies, mientras jadeaba una fuerte ráfaga le daba de lleno en la cara. Al otro lado de la calle veía una iglesia, pero cuando descendió al borde de la acera, el viento se lanzó de nuevo contra él con toda su fuerza. Brennan tuvo que realizar un gran esfuerzo para resistirlo e iniciar su marcha hacia un lugar seguro. El sonido del Om resonaba por sus oídos, mezclado con el aullido del viento. Gemía de cansancio, mientras se esforzaba por avanzar con la visión obscurecida por una nube de polvo en movimiento. Ni vio, ni oyó el camión que se acercaba. Solo le llegó el ruido de los enormes neumáticos cuando el vehículo se desvió unos pocos centímetros de él, precipitándose sobre una hilera de automóviles estacionados contra los que chocó. De pronto cesó el viento y apareció gente que gritaba y corría hacia el camión que acababa de chocar, en el que la cabeza del conductor asomaba flojamente sangrante contra la ventanilla. El retumbar de un trueno atravesó el cielo y Brennan se detuvo en el centro de la calle, gimiendo de temor. La luz de un relámpago iluminó el cielo por encima de la iglesia y Brennan retrocedió, volviendo al parque. Tras un trueno, la lluvia empezó a caer y Brennan corrió desesperado mientras los relámpagos se sucedían a su alrededor y un enorme árbol casi se desmoronó a su paso. Gritando de temor, cayó en el barro y luchó por volver a incorporarse, mientras un rayo destrozaba un banco del parque que quedó ardiendo cerca del sacerdote. Dio vueltas y atinó a atravesar un grupo de arbustos por donde salió una calle lateral. Otro rayo cayó y golpeó un buzón próximo a Brennan, derribándolo. Sollozando, el pequeño sacerdote se incorporó y avanzó vacilante, con los ojos vueltos hacia el airado cielo. La lluvia caía con fuerza golpeando su rostro. La ciudad se veía desdibujada a través del traslúcido velo de agua. En todo Londres la gente corría buscando refugio y las ventanas se cerraban. A 6 manzanas del parque una maestra estaba tratando con una larga vara de cerrar la ventana, mientras sus pequeños alumnos la observaban y oían el fuerte ruido de la lluvia. Ella jamás habría oído hablar del padre Brennan ni sabía que su propio destino se vincularía con el de él. Pero en ese momento, por las resbaladizas calles, Brennan estaba avanzando inexorablemente hacia ella. Respirando con dificultad, caminaba al azar por pequeños callejones, huyendo de la furia que lo perseguía. Los relámpagos se veían lejanos ahora, pero las fuerzas de Brennan lo estaban abandonando y su corazón pareció punzarle las entrañas, mientras doblaba una esquina y se detenía frente a un edificio, con la boca abierta tratando desesperadamente de respirar. Sus ojos estaban fijos en el lejano parque, donde los relámpagos y los truenos se sucedían. Ni pensó en mirar hacia arriba, donde se produjo un movimiento repentino. Desde una ventana del 3er piso cayó una larga vara escapada de las manos de la mujer que había intentado en vano impedirlo. Se desplomó con la punta de metal atravesando el aire como si fuese una jabalina. Atravesó la cabeza del sacerdote y penetró en su cuerpo, dejándolo clavado en la tierra cubierta de hierba. Brennan quedó suspendido, con los brazos en jarras, como un títere después de la función. En todo Londres, la lluvia de verano cesó repentinamente. Desde el 3er piso de una escuela, una maestra sacó la cabeza por la ventana y empezó a gritar. En la calle, en lo alto del parque, un grupo de personas retiraba el cuerpo muerto del conductor del camión que había chocado. En la frente se veía la marca ensangrentada que había dejado el volante contra el que se estrelló. Mientras las nubes se abrían y los rayos del sol volvían a brillar apaciblemente, un grupo de niñitos se reunieron con silenciosa extrañeza alrededor de la figura de un sacerdote sostenido tiesamente por una vara. De su sombrero caían gotitas de lluvia que corrían sobre un rostro helado que tenía una expresión de boquiabierto azoramiento.
Una mosca zumbó alrededor del sacerdote y se posó en sus labios entreabiertos. A la mañana siguiente, Horton recogió el periódico que estaba junto al portón de entrada y lo llevó a la sala soleada donde Catherine y Thorne estaban tomando el desayuno. Cuando se retiraba, Horton observó que el rostro de la señora Thorne parecía enjuto y tenso, y hacía semanas que se la veía así, y él sospechaba que ello tenía algo que ver con sus idas regulares a Londres para ver al médico. Al principio, había pensado que las visitas eran las que él mismo la llevaba, tenían que ver con su salud física, pero un día leyó el registro de inquilinos del edificio y supo que el Dr. Greer era un psiquiatra. Horton no había sentido nunca necesidad de un psiquiatra y tampoco conocía a nadie que lo hubiera necesitado, pero tenía la sensación de que solo servían para enloquecer a la gente. La prensa se daba cuenta a menudo de atrocidades cometidas, y estas informaciones añade también frecuentemente que el autor de dichas atrocidades acababa precisamente de visitar a un psiquiatra. La causa y el efecto eran muy evidentes. Ahora, mientras observaba a la señora Thorne, la teoría de Horton sobre la psiquiatría se estaba confirmando. Por alegre que ella pareciera en el viaje hacia la ciudad, se mostraba silenciosa y retraída cuando volvía al hogar. Desde que empezaron las visitas, su estado de ánimo se había ido deteriorando, y ahora Catherine sufría una gran tensión. Su relación con el personal de la casa se limitaba a breves órdenes y con su hijo se había cortado casi por completo el contacto. Lo triste del caso era que el niño mismo había empezado a necesitarla. Las semanas en las que ella intentó conquistar el cariño del niño habían tenido su efecto, pero ahora, cuando Damien la buscaba, no podía encontrarla. Para la propia Catherine, la terapia había sido verdaderamente perturbadora, porque había conseguido rasgar la superficie de sus temores y encontró debajo un enorme pozo de ansiedad y desesperación. La vida que ella llevaba estaba cargada de confusión. Sentía que no sabía quién era. Recordaba lo que ella era antes y lo que fueran sus deseos, pero todo ello había desaparecido ahora y no podía imaginar un futuro. Las cosas más simples la llenaban de temor. El timbre del teléfono, el reloj del horno que emitía su sonido, la tetera que silbaba como si exigiese que se la atendieran. Estaban llegando a un punto en el que simplemente no podía hacer frente a nada y vivir le exigía cada día un enorme coraje. Ese día le demandaba más coraje que la mayoría, porque había descubierto algo que exigía acción. Le requería el tipo de enfrenamiento con su esposo, el que ella temía, y para completar su angustia estaba su hijo. El niño se había acostumbrado a andar a su alrededor por las mañanas tratando de llamar su atención. Ese día estaba haciendo rodar ruidosamente un coche sobre el piso de la sala, golpeando una y otra vez la silla de Catherine e imitando el sonido de una locomotora. «¡Señora Baylock!», gritó Catherine. Thorne, que estaba sentado frente a ella y abría el periódico, quedó impresionado por el fastidio que delataba su tono. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Damien, no puedo soportar ese ruido». «No es para tanto». «¡Señora Baylock!», insistió ella. La pesada mujer entró casi corriendo. «Señora». «Lléveselo», ordenó Catherine. «Está jugando», objetó Thorne. «Dije que se lo lleve». «Sí, señora», replicó la señora Baylock. Ella cogió a Damien de la mano y lo sacó de la sala. Mientras se marchaba, el niño volvió la mirada hacia su madre con los ojos llenos de dolor. Thorne lo vio y miró con tristeza a Catherine. Ella siguió comiendo, evitando los ojos de él. «¿Para qué hemos tenido un hijo, Catherine?» «Nuestra imagen», replicó ella. «¿Qué?» «¿Cómo podríamos no tener un hijo, Robert? ¿Quién oyó hablar nunca de una hermosa familia que no tenga un hermoso hijo?» Thorne absorbió las palabras de ella en silencio, sorprendido por su tono. «Catherine». «Es verdad, ¿no? Nunca pensamos cómo sería criar un hijo. Solo pensábamos cómo serían nuestras fotos en los periódicos». Thorne la miró confundido. Ella le devolvió una mirada firme. «Es verdad, ¿no?» «¿Es de esto lo que está haciendo tu médico contigo?» «Sí». «Entonces creo que será mejor que hable con él». «Sí, él tiene algo que conversar contigo también». Su manera era directa y fría. Thorne instintivamente temía lo que ella iba a decir. «¿De qué se trata?», preguntó. «Tenemos un problema, Robert»,
Sí. No quiero tener más hijos. Nunca más. Thorne escrutó su rostro esperando a que siguiera. ¿Está bien?, preguntó ella. Si eso es lo que tú deseas, replicó él. Entonces estarás de acuerdo en que me haga un aborto. Thorne sintió que su sangre se había helado. Quedó boquiabierto, atontado. Estoy embarazada, Robert. Lo descubrí ayer por la mañana. Se produjo un silencio. La cabeza de Thorne era un torbellino. ¿Me oíste?, preguntó Catherine. ¿Cómo pudo ser?, murmuró Thorne. A veces los anticonceptivos fracasan. ¿Estás embarazada?, preguntó él débilmente. De poco tiempo. Thorne había empalidecido y sus manos temblaban mientras clavaban los ojos en la mesa. ¿Se lo dijiste a alguien?, preguntó. Solo al Dr. Greer. ¿Estás segura? ¿De que no quiero que siga? ¿De que estás embarazada? Sí. Thorne quedó inmóvil, con la mirada fija en el espacio. Junto a él sonó el teléfono y mecánicamente lo atendió. Sí. Se detuvo porque no reconocía la voz. Sí, soy yo. Sus ojos parecieron intrigados y miró a Catherine. ¿Qué? ¿Quién es? Hable, hable. La persona que había llamado cortó. Thorne se quedó sentado inmóvil con los ojos llenos de alarma. ¿Qué pasaba?, preguntó Catherine. Algo sobre los periódicos. ¿Qué hay con los periódicos? Alguien me llamó y me dijo que los leyera hoy. Miró el periódico plegado frente a él y lentamente lo abrió, estremeciéndose cuando sus ojos vieron la foto de primera plana. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?, preguntó Catherine. Pero Thorne no supo qué contestar y ella tomó el periódico, hallando el objeto de la mirada. Era la foto de un sacerdote atravesado por una vara de cerrar ventanas. El epígrafe decía: sacerdote muerto en extraña tragedia. Catherine miró a su esposo y vio que estaba temblando. Confundida le cogió la mano, que estaba fría. ¿Robbie? Thorne se incorporó, tenso, y se alejó de ella. ¿Lo conocías?, preguntó Catherine. Pero él no respondió. Catherine volvió a mirar la foto, y mientras leía el artículo oyó el ruido del automóvil de Thorne, que se ponía en marcha y se alejaba. Para la señora James Argokian, maestra del tercer grado de la Escuela Industrial de Bishop, el día había comenzado como cualquier otro. Era viernes y cuando empezó la lluvia, estaba enseñando a sus alumnos a leer en voz alta. Si bien la lluvia no entraba por la ventana, la maestra trató de cerrarla para disminuir el ruido. Se había quejado muchas veces de las anticuadas ventanas porque no podía alcanzar las más altas y tenía que subirse en un banco, incluso sirviéndose de la pértiga. Incapaz de establecer contacto entre el anillo de metal de la ventana y el gancho de la pértiga, sacó esta hacia afuera, intentando alcanzar la parte inferior de la ventana y atraerla hacia adentro. La pértiga se escapó de la mano de la maestra, cayendo sobre un transeúnte que probablemente se estaba guareciendo de la lluvia. La identidad del difunto es mantenida en secreto por la policía hasta tanto se notifique a los parientes. Catherine no pudo descubrir nada en el artículo y llamó al despacho de Thorne, dejando el mensaje de que le llamara tan pronto como regresase. Aparentemente nunca volvió, porque hacía el mediodía aún no había llamado. Luego Catherine llamó a Greer, su psiquiatra, que estaba muy ocupado y no pudo atenderla. Su última llamada fue al hospital para tratar el aborto.